Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 17. Templado. Mis ojos se abrieron de golpe al ver un ventilador de techo que giraba lentamente. Inmediatamente hice un balance de mi entorno, buscando inconscientemente a la muñeca que incluso ahora debe estar de guardia sobre mí. La muñeca que fácilmente se tambaleaba hacia adelante y me golpeaba de nuevo contra mi cama si me veía moverme. Me congelé, esperando la oportunidad de defenderme, de responder al movimiento. Tuve que tomarme esto en serio. Tenía que ser despiadado. Tuve que responder con fuerza letal porque mis enemigos responderían de la misma manera. Tenía que hacerlo. El vago recuerdo de que me dijeran eso todavía estaba a la vanguardia de mis pensamientos. El vago conocimiento de que había decepcionado a mi familia nuevamente alimentó mi frenético latido de mi corazón. Un destello rojo en la esquina de mi visión me alertó del movimiento antes que nada. La muñeca, respondiendo tal como esperaba. No le di tiempo para empujarme hacia abajo, en cambio, me levanté de mi cama, empujando la cosa fuera de equilibrio y serpenteando mis brazos para agarrar sus antebrazos. Permanecí encerrado en su posición, sosteniendo su daga y jeringa lejos de mí durante varios segundos, hasta que me di cuenta de que algo estaba muy mal. La muñeca no se defendía. Apenas se movía. Tampoco estaban las otras muñecas en la habitación. Varios de ellos me miraban en estado de shock como si yo fuera el monstruo. Como yo era. Jaune. Una voz suave gritó, atrayendo mi atención hacia la muñeca cuyos antebrazos estaba haciendo todo lo posible para aplastar en mi agarre. Solo que no era una muñeca en absoluto. Era Pirra, mirándome con una mezcla de aprensión y tristeza en su rostro. Pirra. Dije, conmocionado por mis propios delirios y por ver realmente mi entorno por primera vez. Todo Rubí y JNPR estaban presentes en la pequeña habitación. Mi cama individual y mi pequeña cantidad de equipo hospitalario a mi derecha ocupaban aproximadamente la mitad de la habitación y me decían más sobre dónde estaba realmente que cualquier otra cosa. Miré alrededor de la habitación confundido, sin atreverme a moverme. Ahora podía escuchar mi propia respiración y sentir el sudor manchado contra mi piel. Estaba respirando rápidamente, como un animal que había sido atropellado y ahora estaba acorralado. Con mucho cuidado relajé mis manos alrededor de las muñecas de Pirra, plenamente consciente de que solo la había atrapado en primer lugar porque no quería lastimarme. Los acontecimientos de los últimos días volvieron a mí, y me encogí interiormente de lo innecesario que era todo. No tuve que ser atrapado, pero fui descuidado. Pirra y Weiss no tuvieron que venir a salvarme. Pero fui descuidado. Incluso la señorita Godwich estaba en peligro por mi culpa. Al ver mi mirada de sorpresa tonta, Pirra se estiró hacia adelante una vez más, envolviéndome en un cálido abrazo que se sintió como el calor más humano que había sentido en años. El único calor humano realmente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me abrazó? Fue esa noche que Bianca me había sorprendido escabulléndome de vuelta a casa. La noche que convoqué a Archer. ¿Estás bien, Jaune? Te traje de vuelta. Ella tarareó para mí suavemente. Ejem. Llegó la voz de Weiss detrás de ella, y pude sentir a Pirra tensa ligeramente antes de relajarse de nuevo. Weiss y yo te trajimos de vuelta. Ella corrigió a regañadientes. Realmente no podía pensar en ninguna respuesta a eso, así que simplemente envolví mis brazos alrededor de la cintura de Pirra y me permití sentir el calor y la seguridad que exudaba. Me permití creer que todo estaba bien, y que iba a seguir estando bien. Y luego recordé que yo era un mago, y un maestro, y prácticamente el tipo más desafortunado que jamás haya existido. Y sabía que las cosas no iban a estar bien a menos que las obligara a estarlo. Archer no lo llamaría correcto. No estuve de acuerdo con su regaño, y ciertamente sentí un grado de vergüenza por no cumplir con sus expectativas. Pero mantuve mis acciones hasta este punto. No estaba, y no lo haría, aplicando fuerza letal a cada problema que encontraba. No iba a vivir mi vida como un ermitaño en un búnker defendido, sin hacer nada más que prepararme para luchar contra los sirvientes. No iba a poner toda mi existencia en espera, porque Archer pensó que no estaba tomando esto en serio.
pero podría tomar el consejo en serio independientemente, hago lo que siempre hice. Ya sabía que iba a tener que trabajar el doble que cualquier otra persona para progresar. Eso era un hecho. Estaba aprendiendo a ser mago y cazador al mismo tiempo. Ahora supongo que tendría que trabajar más duro. Finalmente encontrando el equilibrio y organizando mis pensamientos, solté mis brazos alrededor de Pirra, quien a regañadientes hizo lo mismo y dio un paso atrás para dejarme mirar al resto de los ocupantes de las habitaciones una vez más. Gracias chicos. Para todo. Les di las gracias en voz baja. Me dolía la garganta y me dolía hablar. Pero me negué a dejar de agradecer a mis amigos, sin importar qué más me pasara. No pienses nada de eso. Eso es lo que hacen los amigos después de todo. Weiss cantó imperiosamente. Su rostro estaba apuntando lejos de mí, y parecía estar mirándome por el rabillo del ojo mientras hablaba. Un ligero tinte rojizo estaba en sus mejillas, como si acabara de salir al frío. Sorprendentemente lindo. Dije, mi boca corriendo antes de que mi cerebro tuviera tiempo de procesar y filtrar las palabras. Weiss se congeló y la habitación adquirió una repentina quietud. Me tomó varios segundos darme cuenta de que realmente había hablado, y varios más para reconocer el error que había cometido. La mayor parte de la sala parecía estar observando a Weiss por su reacción, excepto Pirra, que me miraba con los ojos entrecerrados, como si acabara de decir algo particularmente calumnioso. Sorprendentemente lindo. Weiss repitió en un tono ofendido, volviéndose, si era posible, aún más lejos de mí de lo que ya lo había hecho. Su rostro se estaba volviendo rojo brillante y enojado, y sentí que instintivamente alcanzaba mis circuitos para reforzarme contra el abuso que inevitablemente vendría en mi camino. El agudo aguijón que atravesó mi cuerpo fue inmediatamente obvio para todos los que miraban si sus rostros eran algo por lo que pasar. El estado de ánimo en la habitación cambió instantáneamente de divertido a preocupado, y aproximadamente la mitad de la habitación se topó entre sí mientras todos se paraban para tratar de mirarme al mismo tiempo. No aconsejaría usar tus circuitos por un tiempo. Archer dijo fríamente, casi analíticamente, como si estuviera describiendo el clima y nada más. Estuviste continuamente ejecutando tus circuitos durante más de un día mientras sangrabas. Necesitan descansar o los quemarás. Continuó, apareciendo en un rincón lejano de la habitación. Arco, ¿por qué? Bien. Finalmente dije. Quería tener una conversación con mi sirviente sobre sus acciones, sobre el vacío negro en el que me había dejado caer como una mascota olvidada, y sobre su repentino descenso a la frialdad de la burla. Pero eso tendría que esperar. Estoy bien, estoy bien. Gemí, saludando a mis amigos. No pareces estar bien. Ren señaló, no convencido. No es nada. Viviré. Me muevo a través de los dientes apretados. Como apenas había comenzado mis circuitos, e inmediatamente los dejé solos después, el dolor ya había comenzado a desvanecerse cuando llegaron a mí. Aún así, debo haber parecido una mierda porque después Nora se acercó al bate. Solo relájate un rato, ¿de acuerdo? Las clases se cancelan por unos días. Ella dijo. Sus palabras eran suaves, pero la garra de hierro de una mano con la que agarró mi cráneo no lo era. Tampoco lo fue la fuerza implacable con la que lentamente me apalancaba de nuevo en una posición relajada acostada en la cama. Entonces, ¿qué pasó? Ruby preguntó tímidamente, obviamente curiosa, pero no estaba segura de si estaba bien preguntar. Tampoco estaba muy seguro de cómo responder a la pregunta. Por un lado, una explicación literal podría ser descartada como un científico loco psicópata que se vuelve loco, pero por el otro, mucho de lo que me había sucedido estaba relacionado con Magecraft y la Guerra del Grial. No conocía a Ruby desde hacía mucho tiempo, pero sabía que si le contaba sobre la guerra, ella se lanzaría de cabeza a ella, incluso si eso casi seguramente la mataría. Los cazadores eran así. Exceso de confianza. La idea de una fuerza tan poderosa que no podían oponerse a ella en absoluto era ajena a ellos. Después de todo, luchar contra los monstruos era un trabajo de cazadores en primer lugar. Yo comencé, pero me sobresalté cuando la puerta de la habitación en la que estaba se abrió, y el propio Ozpin entró en la habitación con su taza de café humeante tranquilamente en una mano. Tenía su misma expresión facial suave cuando entró, pero sus palabras me detuvieron en seco.
creo que es mejor que las noticias de lo que ha sucedido permanezcan privadas por ahora. Causaría algo de pánico entre la población si saliera. Consultaré con Jaune y Cardin, y luego les contaré todo lo que ha sucedido después, pero no serviría para difundir información incompleta. Él reprendió, sus ojos fijos en mí todo el tiempo. Archer, que hasta entonces había permanecido en silencio observando los procedimientos desde su esquina de la habitación, se había desplazado imperceptiblemente hacia mí y estaba observando al anciano director como un halcón. Ahora, si nos disculpan señoras, necesito hablar con Jaune en privado. Agregó con un sorbo paciente de su taza de café. Luego parpadeó y ladeó la cabeza hacia Ren, reconociendo su error en la dirección, sin decir nada ni admitir irregularidades. Cuidado. Archer escupió sorprendiéndome. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté confundido. Todo lo que Ozpin había dicho tenía mucho sentido para mí. Él va a obtener la historia completa de ti y luego le dará a todos los demás una versión editada. De lo contrario, simplemente los dejaría quedarse. Archer explicó, y a pesar de nuestra reciente pelea le creí. ¿Es eso malo? Pregunté, sin estar muy seguro de qué pensar en este momento. Depende. Archer respondió pensativamente, mientras todos los demás salían de la habitación. No parecían complácidos, pero tampoco se negaban a irse. Ren me llamó la atención cuando se fue y asentí imperceptiblemente hacia él cuando salió de la habitación. Ozpin podría querer controlar el flujo de información, pero JNPR ya había decidido quedarse conmigo a largo plazo. Si había alguien a quien no iba a aguantar era a ellos. ¿En qué? Pregunté a pesar de mí mismo. Archer se tomó el tiempo para mirarme antes de pararse y caminar a través de Ozpin para pararse detrás del hombre mayor, que incluso ahora estaba dando un paso adelante para tomar el asiento de pirra junto a mi cama. Los resultados fueron bastante inmediatos. El hombre de cabello gris tartamudeó a medio paso, casi derramando su café antes de corregir su equilibrio y lanzar una mirada sospechosa sobre la habitación. Sobre si es un buen mago o no. Archer me respondió finalmente, y el significado de sus palabras se me ocurrió. Archer no había especificado si Ozpin era o no un mago. Solo había cuestionado lo bueno que era Ozpin como mago. Un mago en una escuela donde sabía que había un maestro tratando secretamente de matarme. Un mago que ahora me tenía solo en una habitación, mientras yo no podía usar mis circuitos. Mis ojos se entrecerraron y llegué a la mitad del movimiento de tratar de saltar al suelo en el lado opuesto de la cama para cubrirme cuando Ozpin habló, con un tinte de diversión en su voz. Paz Jaune. No tengo idea de por qué estás tan nervioso. Quiero decir que no hay daño. Dijo suavemente, tomando un sorbo de café. Hice una pausa para considerar mi respuesta por un segundo antes de acomodarme lentamente en mi asiento. Dime que puedes saltar si esto se pone peligroso. Le supliqué a Archer, manteniendo mi rostro completamente neutral. Dolerá como el infierno. Él me respondió, ahora escudriñando a Ozpin más de cerca. Sentí un gruñido en la parte posterior de mi garganta que tuve que sofocar apresuradamente. Tenía muchas ganas de lanzar análisis estructural, aunque solo fuera para tratar de buscar armas o códigos místicos en el hombre. Pero si era un mago, dudaba que tomara amablemente la activación repentina de mis circuitos. Y si él no estaba aquí para pelear, entonces no quería ponerlo en marcha. Lo siento señor. Solo tuve un par de días difíciles. Finalmente dije, disculpándome con Ozpin. Supongo que tienes eso. Ozpin dijo no desagradablemente. Luego extendió una mano y dibujó una runa en el aire. Literalmente simplemente movió un dedo por el aire, dejando pequeñas líneas brillantes detrás de donde pasaba. La acción de dibujar la única runa y activarla fue tan rápida que apenas tuve tiempo de determinar si era o no un ataque, y para cuando lo juzgué seguro ya estaba hecho. Mis oídos saltaron, y luego, nada. Vergano. Por el silencio. Esta es una conversación privada después de todo. Ozpin dijo, disparándome lo que probablemente pensó que era una agradable sonrisa de anciano, pero eso en cambio solo me asustó. Ahora bien, me temo que debo hacer la pregunta más importante en primer lugar. ¿Quién te enseñó? El tono de voz que utilizó el director no dejó lugar a interpretaciones erróneas. No me preguntaba dónde aprendí a leer y escribir.
No me estaba preguntando dónde aprendí a pelear. Quería saber sobre mi Magecraft. ¿Por qué importa? Pregunté con cautela, y Archer asintió con aprobación ante la desviación. Porque en realidad solo hay 2, posiblemente 3, personas en Remnant con un conocimiento práctico del oficio. O mejor dicho, lo suficiente como para enseñarlo. Él respondió uniformemente. Todavía no veo por qué importa. Bromeé honestamente. Fue un error ser tan frívolo al respecto. Su expresión facial no cambió, pero su agarre de la taza de café se hizo tan fuerte que pensé que vi una fractura fina dispararse por su superficie. Porque yo soy uno de ellos. Y el otro es un monstruo cuyos estudiantes no puedo, y no toleraré, en Vale. Y ahí está la amenaza. Honestamente, no sé por qué pensé que este lugar era diferente. Archer reflexionó amargamente. No entendí completamente la declaración y no pude pedirle que elaborara en ese momento, así que la archivé para más tarde. Nadie me enseñó. Oh. Nadie vivo. Finalmente dije. Técnicamente no era una mentira. Archer había muerto hacía mucho tiempo. Al instante, el sentimiento opresivo que emanaba de Ozpin disminuyó a un nivel menos obvio, y tuve que preguntarme qué habría hecho si hubiera tratado de ignorarlo de nuevo. Había asumido que tu madre te enseñó cuando llegaste por primera vez. Es por eso que al principio no me preocupaba tu presencia. Pero los acontecimientos recientes me han obligado a ser algo más cauteloso. Ozpin admitió. Así que eres autodidacta. Qué digno de elogio. Su uso del polvo es notablemente similar al de sus madres a su edad. Ozpin continuó antes de hacer una pausa. Debe haber visto la expresión de sorpresa absoluta en mi cara. La flagrante confusión y consternación debe haber sido bastante desagradable para él, ya que la parte de su declaración que me estaba desanimando era probablemente solo un punto de hecho para él. Mi mamá era un mago. Mi madre, que había defendido la causa de nunca dejarme fuera de su vista. Mi madre, que insistió en que nunca sería un cazador bajo ninguna circunstancia. De repente me vi obligado a reexaminar mi comprensión de toda mi familia. No había manera de que mi mamá pudiera hacer algo que mi papá no sabía. Los dos estaban básicamente pegados juntos en la cadera. Estaba dispuesta a apostar que la mayoría de mis hermanas también lo sabían. Demonios, el libro de mi abuelo, el que había estado tan seguro de que nadie más que yo podría haber descubierto, probablemente era de conocimiento común para ellos. Lectura ligera que todos habían hecho mientras crecían para prepararlos ¿para qué? Mago, Don. Mago, Dad. Mis pensamientos se convirtieron en un bucle, mientras trataba de elegir cada recuerdo extraño y coincidencia de mi infancia. Traté de detectar la mentira. Pero no tuve tiempo de hacer eso en este momento. Ozpin estaba justo frente a mí, esperando pacientemente a que trabajara en mi mierda y continuara nuestra conversación. Está bien. Bien. Así que... mis mamás son un mago. Dije después de un momento, haciendo que Ozpin parpadeara sorprendido. Uno de los pocos que no enseñé, sí. Dijo eventualmente. Está bien. Justo. Multa. ¿Qué quieres entonces? Finalmente gemí, consciente ahora más que nunca de que si mi familia me encontraba, volvería a la casa de la familia Ark en una jaula con una maldición sobre mí para nunca dejarla. Si pudieras describir los eventos de tu secuestro. Ozpin pinchó. ¿Le contamos sobre la guerra? Le pregunté a Archer en privado. No. Si ya lo sabe, lo ocultará, y si no se lo dice, no nos da nada. Simplemente le alerta de tu presencia en la guerra. Archer razonó. ¿Pero no lo descubrirá eventualmente de todos modos? Pregunté, con dolor de cabeza. No estaba acostumbrado a la duplicidad. No en gran capacidad. Lo máximo que pude manejar fueron algunas medias verdades y mentiras piadosas a medias. Yo era muchas cosas, pero un espía competente no estaba entre ellas. Incluso si lo hace, ser un mago no te convierte automáticamente en un maestro. Tampoco parece tener ningún sello de comando, por lo que probablemente no sea un participante. Bueno, comencé, antes de repasar rápidamente mis breves recuerdos de mi tiempo en las cavernas debajo de Forever Falls. Mi contabilidad fue muy editada, por supuesto.
Nunca admitiría libremente a otro mago que esencialmente había liberado a la Muerte Amarilla sin ninguna protección real, excepto una promesa y una oración. Incluso si no era vergonzoso desde un punto de vista profesional, era hilarantemente peligroso y, por lo tanto, probablemente no era algo que el líder de los defensores de las ciudades estaría feliz de escuchar. En cambio, describí la Muerte Amarilla como un código místico muy antiguo que solo podía usarse una vez, para emergencias. A pesar de la vaguedad de la declaración, pareció satisfacer a Ozpin, que había tenido curiosidad por saber cómo habíamos sobrevivido hasta que Godwich vino por nosotros. Le tomó a Archer explicar por qué era eso. Los magos son extremadamente reservados sobre cómo funcionan sus misterios. Desde su punto de vista, confías en él lo suficiente como para contarle que tu último código de emergencia para salvar vidas se ha ido. Confías en él lo suficiente como para decirle que en este momento, eres completamente vulnerable. Archer explicó, y me puse pálido, mirando alrededor de la habitación como si esperara a que una parte de ella explotara. Fascinante. Ozpin opinó, aparentemente encontrando mis reacciones graciosas. Tomó otro sorbo de café y luego frunció el ceño, bajó la taza y la miró como si lo hubiera ofendido con su vacío. ¿Qué es ese señor? Me estremecí. Reaccionas a tus errores. Lo siento, ¿qué sería un error si yo fuera tu enemigo, como si alguien te los estuviera explicando? Señaló. Maldita sea. Archer gruñó, sus manos se flexionaron inútilmente. Pasaron algunos momentos tensos en los que no sabía cómo responder, y Ozpin no parecía interesado en decir nada más. Pero luego echó otra mirada acusatoria a su taza de café vacía y la dejó en la mesita de noche antes de hablar. ¿El resto de la historia entonces? Me preguntó, y salté sobre la excusa para superar su sutil sugerencia de que podría estar comunicándome con otra persona. Rápidamente completé mi historia. Fue un poco difícil, pero hice que Archer me entrenara sobre qué decir sobre las partes cuando tenía el control. Ozpin escuchó pensativo, hasta que finalmente llegué al final de la historia. No hizo más intentos de interrumpirme o hacer preguntas. Él solo escuchó hasta que terminé. Y cuando terminé, asintió conmigo y luego se levantó de su asiento. Bueno, Aune, por mucho que me gustaría decirte que no cuentes tu historia al resto de tu equipo, algo me dice que sería una causa perdida. Así que, en su lugar, simplemente te dejaré con una advertencia. Cualquier persona que elijas involucrar en los asuntos de los magos podría convertirse en víctima de los asuntos de los magos. Piensen en eso. Y dile a tu madre que dije hola. Lo dijo todo en el mismo tono suave de siempre, pero algo sobre su comportamiento me hizo pensar que estaba distraído. Pensando en algo que le molestaba. Bueno, le molestaba más que a un asesino haciendo máquinas de personas muertas en el bosque al menos. Lo vi salir de la habitación con las manos apretadas bajo las sábanas de mi cama y solo me relajé cuando finalmente cerró la puerta, y Archer dijo que se había ido. Está bien. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté a la habitación vacía, y Archer apareció rápidamente en el asiento que Ozpin había desocupado. Creo que él sabe sobre la guerra. Probablemente piense que estás involucrado, pero no puede estar seguro. Entre cuando te desmayaste y ahora, definitivamente habría tenido tiempo de revisarte en busca de sellos de comando. Dijo Archer, señalando la ropa que llevaba puesta. Tardíamente me di cuenta de que no estaba en mi combo habitual de jeans y sudadera con capucha. Llevaba un conjunto de pantalones de chándal genéricos y una camiseta, ninguno de los cuales me pertenecía. Alguien definitivamente me había desnudado a mi regreso, probablemente buscando heridas. ¿Va a ser un problema? Pregunté con cansancio. Honestamente, realmente hubiera preferido no tratar con mi director potencialmente queriendo matarme. Pero Archer me sorprendió cuando sacudió la cabeza en negativo. No lo creo. Si tuviera que adivinar, solo está actuando como moderador. No es parte activa de la guerra, pero tiene un interés personal en asegurarse de que no se extienda a las calles. Podría ser porque es una persona genuinamente buena, Archer explicó, arrastrándose y dándome una mirada expectante. O podría ser porque tiene motivos ocultos. Maldita sea. Me quejé. Entonces noté que Archer seguía mirándome. Como si estuviera esperando algo.
como si hubiera algo que él estaba esperando que yo dijera o hiciera. ¿Qué? Pregunté petulantemente. ¿No estás enojado conmigo? Preguntó secamente. Obviamente. Le espeté. Pero también estoy en medio de un combate a muerte de 7 vías con un grupo de personas que no conozco. Deja de tratarme como si fuera un idiota. Y, sin embargo, todavía no estás haciendo las preguntas inteligentes, señaló, y de repente tuve la necesidad de tratar de estrangularlo. Archer tenía la costumbre de enterrar su temperamento volviendo a los viejos hábitos. Incluso ahora, podía decir que algo le estaba molestando, pero que había decidido que ahora no era el momento. De ahí los insultos. Desafortunadamente para él, yo era un tipo bastante directo. Mira, Archer, me doy cuenta de que tuviste una vida difícil. Entiendo que preferirías que me convirtiera en una especie de monstruo de lógica que cerrara por completo todos los aspectos de mi existencia que no afectan la guerra. Exclamé, sin sentirme tan enojado por esta conversación como probablemente debería. No dije, comenzó, la ira se mostraba en su rostro. Sí. Lo hiciste. Te enojaste porque quería volver por mis amigos, y luego reaccionaste exageradamente porque pensaste que estaba siendo estúpido. Dije poniendo los ojos en blanco. No tienes idea de cómo funciona el mundo Jaune. Esas personas no estarán ahí para ti al final. No me importa si amas a tus amigos o no. Ni siquiera me importa si quieres ir a morir por ellos. Todo lo que me importa es asegurarme de que entiendes que necesitas poder sobrevivir sin ellos. Dijo con solemnidad. Eso es una mierda y lo sabes. Le grité, ahora frustrado y genuinamente empezando a sentirme enojado. No, Jaune, así es la vida. Él replicó fríamente. Tu vida, arquero. Esa era tu vida. Solo uno de nosotros ha tenido el dudoso honor de morir solo. Respondí. En lugar de enojarse y dispararme como pensé que lo haría, hizo una pausa y me dirigió una mirada extraña. Como los sueños imbéciles. Me doy cuenta de que no tienes que dormir, así que es fácil olvidarlos, pero cada vez que me posees, la realidad se vuelve extraña. Cada noche otro sueño sobre otra pelea. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando Nora me despertó después de lo del asesino? Fue Kraptaig está aquí temprano. Le dije, haciendo una pausa para que pudiera apreciar plenamente mi punto. El sirviente vestido de rojo parecía temporalmente atónito por la noción. No es que estuviera soñando con su historia, parecía haber sabido que era algo desde Ansel. No, lo que le dolía era que partes de su mente literalmente sangraban en mí. No era nada evidente, y sabía que al final del día todavía era Jaune. Pero hubo estos destellos, estos momentos de instinto extraño, donde pensamientos que claramente no eran míos revoloteaban por mi cabeza. Y eso, estaba bastante seguro, no era normal. Eso, no cambia nada. Dijo eventualmente, aunque lo dijo con mucha menos convicción de lo normal. Lo hace. Arquero, no soy estúpido. Entiendo. Viviste una vida difícil, y no quieres que yo viva una similar. Pero vamos, centrarse solo en la misión es exactamente lo que hiciste. Dije, calmándome cuando quedó claro que en realidad podría estar escuchándome. Jaune, ¿sabes qué es lo que más me confunde de este lugar? Archer dijo finalmente, cuidadosamente sin reconocer mi punto. Obviamente no. Dije, algo molesto. Es lo bipolar que es aquí. Realmente no hay una escala móvil. No tanto moralmente gris. Todo esto, es la humanidad en sus últimas etapas, y ellos lo saben. Hay un nivel de paz y cooperación aquí que no hubiera creído posible de donde soy. Y cuando cierro los ojos y dejo de pensar demasiado en ello, esa sensación de paz me atrae. Me vuelve aburrido. Me hace sentir que no necesito esforzarme tanto. Dijo, agitando los brazos como si estuviera tratando de ilustrarme su punto. ¿Qué hay de malo en eso? Pregunté cuidadosamente. Me sonó bastante bien. El chico era bastante alto. El punto es que es una maldita mentira. Todo el mal contra el que luché en mi tiempo todavía está allí, solo se ha duplicado y se ha ido a la clandestinidad. Un minuto todo está bien, y al siguiente, simplemente no lo está. Ya he estado con ustedes el tiempo suficiente para que varias guerras del Grial pudieran haberse librado y terminado a estas alturas.
Por lo general, toman semanas Jaune, no meses o años. ¿Te das cuenta de lo increíblemente afortunado que eres de que solo hayas sido atacado 2 veces en todo este tiempo? Él dijo, y me di cuenta de que esto era probablemente lo más que había hablado con Archer. Él era tan inmediatamente familiar. Hablábamos de vez en cuando, pero en su mayor parte nos llevábamos lo suficientemente bien como para que pudiera hacerle una pregunta completa con solo decir su nombre, y él sabría exactamente qué respuesta estaba buscando. Fue bueno, pero tampoco lo fue. Los sueños me contaron un poco sobre él, y estar cerca de él durante más de un mes ciertamente ayudó. Pero realmente, ¿qué sabía honestamente sobre él? Inconscientemente había clasificado a Archer en el papel de hermano mayor y rápidamente elegí no pensar en él cuando no lo necesitaba. Y eso fue incorrecto. Quiero decir, después de la guerra, ¿no crees que sería bueno para ti estar en un lugar donde puedas relajarte? Dije, e inmediatamente lamentó el tono preocupado que había usado para hablar con el siervo. Archer era muchas cosas, pero alguien que disfrutaba de ser compadecido no era una de ellas. Jaune, no voy a estar aquí después de la guerra. Tengo que morir solo para que termine. Dijo. ¿Estás seguro? Quiero decir, es una máquina de super deseos o lo que sea. No puedo simplemente desear que los Grimm se vayan y también, no dudo, mantener a mi sirviente bonito, por favor. Me ofrecí tontamente. No, dijo. Y las palabras salieron con el peso aplastante de una guillotina golpeando y matando cualquier conversación. Traté de abrir la boca para discutir con él, pero en lugar de sufrirme más, desapareció con una mirada agravada en su rostro. Podría haber seguido molestándolo por nuestro enlace, pero si no quería responder, no lo haría. Además, pensé que había expresado mi punto de vista de manera suficiente. Había venido a buscarme cuando se había enfriado. Mientras tanto, tenía algunas cosas que estudiar. Algunos proyectos para empezar. Aura y cuerpos espirituales. Había captado un destello de ello en mi estado de drogas. Una consideración más profunda por la mecánica de la energía del alma que protegía a todos los cazadores, y que corría a través de todos los seres vivos. En esencia, los sirvientes eran más o menos almas. Eso significaba que podías solidificar tu aura en un objeto, una persona. Podrías forzarlo a quedarse después de tu muerte, o necesitaba un sistema biológico para anclarse. Y lo más importante, podría usarlo para construir un cuerpo para Archer. Oh, había muy pocas cosas restantes en el mundo capaces de hacerme sentir emociones fuertes. Referirme a mí mismo como muerto por dentro sería erróneo. También implicaría que tenía tendencias psicopáticas. Y nada más lejos de la realidad. Yo era un hombre que simplemente había experimentado demasiado. Demasiada alegría, demasiado dolor, demasiada pérdida, demasiada tristeza. Como tal, tendía a tomar algo bastante extremo para hacerme sentir algo más que una punzada de sentimiento. Así que fue para mi gran sorpresa que, después de obtener el testimonio de todos los involucrados, finalmente tuve la confirmación de que, efectivamente, se estaba realizando un ritual en Vale. No cualquier ritual, un ritual específico. El ritual Eavensfell en particular, no tenía ningún interés en el Grial. No podía concederme el deseo que quería cumplir más desesperadamente. No, mi único interés era hacer uso de la situación y mantener el Grial fuera de las manos de alguien como ella que ciertamente podría usar el Grial para conceder su deseo final. Una situación que yo, como director de Beacon Academy, simplemente no podía tolerar. Caminé tranquilamente por los pasillos hasta que llegué al ascensor aislado que me llevaría a mi destino previsto. Para cualquier otra persona era simplemente un ascensor hacia y desde mi oficina. Para mí, bajaría hasta las entrañas mismas de la escuela. En esas sombrías profundidades, había una sola pasarela de túnel, bordeada de luces y tecnología que conducía a una cámara criogénica. Y en esa cámara, yacía Amber. Era una chica de aspecto sencillo, con piel oscura y cabello color avellana, que le caía hasta la barbilla y enmarcaba su rostro, y la cicatriz que habían dejado sus atacantes. Me tiñó de ira y luego nada más. Puse una mano cuidadosamente sobre el vidrio de la cámara, sintiendo que el frío se filtraba en mis dedos. Yo era muy viejo. Amber, dulce chica que me dijeron que era, no tenía casi ninguna relación conmigo.
Sin embargo, de una manera enfermiza que no podría estar más lejos de la verdad. Las doncellas, primavera, verano, otoño e invierno, tenían un poder, un tipo innato de magia que se originó cada una con una de mis hijas, hace milenios. Amber podría no haber estado biológicamente relacionada conmigo, pero ese poder se había transmitido, de persona a persona, hasta que la alcanzó. Y así, en cierto modo, ¿no era Amber simplemente una nueva encarnación de mi hija? Sacudí la cabeza para no perderme en mis pensamientos de mis hijos y mi esposa. Pensamientos que constantemente remordían en el fondo de mi mente pidiéndome que traicionara mi misión de toda la vida. Eso no era lo que había venido a hacer aquí. No, había venido aquí para matar dos pájaros de un tiro. Amber, a pesar de todo mi amor paternal, se perdió para mí. Herido de una manera que no pudimos sanar. Herido de una manera que dejó agujeros, a falta de una palabra mejor, en su espíritu. Podría buscar otro para llevar el manto de la doncella de otoño. Originalmente lo había estado planeando. Pero la guerra del Grial me dio una oportunidad algo diferente. Di un paso atrás de la cámara y saqué un cuchillo de mi bolsillo, cortando una renta en mi dedo que sangraría lo suficientemente bien como para dibujar. Luego comencé a inscribir las runas y sigilos que necesitaría en la cámara. Tal como estaban las cosas, tenía dos preocupaciones. Estaba preocupado por la seguridad de Amber, no, las doncellas de otoño, y me preocupaba que alguien adverso ganara el Grial. En esto, iba a resolver ambos problemas. Comencé a cantar mientras trabajaba, expandiendo el círculo de sigilos hasta que cubrían toda el área de superficie de la máquina, cada símbolo brillaba con una luz misteriosa y cada nuevo sigilo aumentaba el brillo de esa luz. Más y más, hasta que la caverna fue casi completamente iluminada por mi obra. ¡Sal! Grité terminando mi encantamiento. Lo había abreviado. Yo era un mago de siglos de antigüedad, y aunque estaba muy debilitado, tenía más que suficiente influencia mística para forzar algunas partes del hechizo, y cambiar otros. Como una tetera hirviendo, el metal de la cámara criogénica comenzó a calentarse. Al principio lentamente, y luego con gran velocidad, pasando de rojo a casi blanco caliente en un abrir y cerrar de ojos. El agua fluyó por los lados de la máquina, que comenzó a deformarse y estallar a medida que el repentino cambio rápido de temperatura se debilitaba y fracturaba el metal que la mantenía unida. Y luego, finalmente, Amber abrió los ojos, y con un solo tirón rápido de su pierna, lanzó la puerta de la cámara fuera de sí misma. Se sentó, parpadeando confundida antes de mirar su cuerpo desnudo, que incluso ahora exudaba un calor que era casi tan grande como el sol mismo. Luego volvió su rostro hacia mí, y en lugar del marrón suave que alguna vez hubiera esperado, los ojos amarillos cortados me miraron. Saltó de su prisión, aterrizando estoicamente frente a mí, completamente desnuda y sin una pizca de vergüenza. Me miró una vez, dos veces, y luego miró hacia abajo a los sellos de comando rojos que estropeaban su mano en forma de llama estilizada. Ospin. Dijo en un tono relajado, antes de agitar un brazo perezosamente por el aire y materializar una prenda de seda negra y dorada que colgaba de sus antebrazos. Un abanico apareció en su mano libre, que abrió y comenzó a saludarse a sí misma, como si dijera que el monstruoso calor que se propagaba por toda la habitación era solo un inconveniente menor. Ámbar. La saludé casualmente. Ella no me haría ningún daño. Se podría decir que el ser ante mí es Amber, y no. Lo que había tratado de hacer, era usar el espíritu de un ciervo para llenar los agujeros en el alma de Amber. Para pegarlo todo de nuevo con algo más fuerte de lo que un cuerpo humano normal podría esperar producir. Y así, lo que estaba delante de mí podría considerarse con mayor precisión la mitad de Amber, y la mitad de alguien más por completo. ¿Quién? No tenía idea. Muchos de los sirvientes en la última guerra afirmaron ser héroes legendarios de algún tipo, pero yo no tenía conocimiento de ninguno de ellos, y había estado presente durante bastante tiempo. Una vez jugué con la idea de ascender a este trono de héroes para escapar de mi ciclo eterno, pero hace mucho tiempo renuncié al concepto. Es peligroso jugar con mi propia alma de esa manera. ¿Dónde está mi amado? Amber dijo dulcemente, haciéndome parpadear confundida. Ah, ¿quién podría tú, amado ser?
Lo intenté, una sensación de hundimiento en mis entrañas. Los ojos de Amber se abrieron y las rendijas negras, que eran sus pupilas, se estrecharon. Sus fosas nasales se ensancharon, liberando un rizo de humo, y su cabello, por breves momentos, adquirió un color turquesa. El calor en la habitación se disparó tanto que consideré usar un Magecraft menor para evitar que mi ropa se encendiera, pero pensé mejor en cualquier movimiento repentino frente a quien fuera. Mi amado, dijo con un suave silbido, frunciendo el ceño como si tratara de extraer un recuerdo olvidado hace mucho tiempo. Luego, la temperatura en la habitación bajó repentinamente, volviendo a lo que era cuando había entrado, que como resultado del calor de antes, se sentía tan fría como una tundra ártica. Mi Crow. Ella dijo felizmente. Tragué saliva. Luego pronunció una oración silenciosa por mi viejo amigo. Al otro lado de la ciudad, en un bar deteriorado en el que nadie con respeto propio podría beber, un hombre con una hermosa sombra de las 5 en punto y cabello negro puntiagudo se agitaba de su estupor inducido por el alcohol. Se sacudió hacia arriba, miró por la habitación, revisó su billetera, su arma y su pergamino, y luego se desplomó de nuevo en su asiento. Este fue un cheque que estaba bien acostumbrado a hacer. Después de todo, su semblanza, por lo menos, produjo una asombrosa cantidad de mala suerte. Oh. Así que algunos de ustedes pueden notar que los pensamientos de Jaune sobre la naturaleza de Aura y cómo puede usarla para ayudar a Archer a alejarse peligrosamente cerca de ser esencialmente la tercera magia verdadera. Soy consciente de eso, lo prometo, no es como si se despertara mañana y tuviera estas cosas abajo. Puntos de bonificación para cualquiera que pueda hacer la suposición obvia de quién es el nuevo sirviente. Esta historia puede o no ralentizarse por un tiempo, estoy listo para la promoción y tengo que concentrarme en el trabajo por un tiempo. Pero puedo garantizar al menos un capítulo de longitud media a la semana. Eso todavía puedo manejar, si no esa velocidad de publicación absurda que tuve durante gran parte de diciembre. Este es un poco difícil en cuanto a edición, pero quería sacarlo antes de tener que ponerme a trabajar y rápidamente no mirar por un tiempo. Espero que todos puedan perdonarme por eso. Ah, y como siempre, gracias por leer.